Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva sesión del libro poliédrico. Yo, antes de nada, quiero agradecer, como siempre, a la UNIA la generosidad que tiene financiando esta actividad de divulgación científica, que además hemos conseguido que de nuevo sea grabada para poderla ofrecer en diferido, y también a todas las universidades sudamericanas que tienen conexión con la Universidad Internacional de Andalucía, lo cual es una suerte enorme, un privilegio absoluto, y le estamos muy agradecidos por ello, en especial la labor que ha realizado para conseguirlo la directora de la sede en Málaga, Conchita Travesedo. Eso por un lado. Por otro lado, lo segundo que tengo que decir es que esta es una sesión muy rara del libro poliédrico. Me resulta, por un lado, enormemente emocionante y, por otro lado, tengo que confesar que me da un pudor tremendo, porque me parece, os lo digo claramente, tengo un síndrome del impostor absoluto. Es decir, el libro poliédrico fue concebido para, de alguna manera, ver la trascendencia desde muchos puntos de vista que han tenido libros que para mí han sido muy importantes en mi formación personal, cultural y científica, que han sido grandes hitos en la historia de Occidente y que me apetecía comentarlos con personas muy plurales, todas muy bien formadas, pero desde perspectivas y ámbitos del conocimiento muy diversos. Entonces, cuando José María Pérez Pomares, aquí a mi derecha, gran amigo, gran colega, se le ocurrió esta idea de meter mi librito aquí, pues yo me iba, de verdad, fue un sentimiento muy contradictorio. Por otro lado, se lo agradecía mucho, y por otro lado, digo, me parece que no. Él se empeñó, lo propuso a la UNIA y a la UNIA le pareció una idea estupenda. Y aquí estoy entregada, que no sé cómo va a salir esto, porque normalmente lo que conocéis esta actividad, ya sabéis que yo me guiono muy bien el libro poliédrico, preparo, elijo las personas que van a hablar del libro porque creo que pueden aportar cosas muy importantes, trazo de alguna manera las líneas fundamentales a tratar, aunque después doy libertad absoluta de intervención, pero sí que trato de guionar de alguna manera el debate. Entonces aquí ahora mismo pues no sé exactamente cuál es mi papel, pero lo que sí me siento es enormemente agradecida por la propuesta de José María, agradecida de estar estas tres primeras espadas de la UMA, que son tres personas con tres cabezas extraordinarias, pero tengo la suerte de que sean además tres extraordinarios amigos. Y estoy hasta emocionada, así es que me voy a callar y le voy a pasar a José María pidiéndole benevolencia, porque no sé lo que van a hacer conmigo, ¿no? Pero estoy, la verdad, que muy agradecida, y a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mevi. La benevolencia está garantizada. Bueno, pues es verdad que este es un acto singular en esta serie de mesas redondas dentro del ciclo El libro poliédrico, y es un poco especial porque vamos a hacer que Mevi sea parte de la objetividad necesaria que tiene que tener siempre la persona que modera, y que pueda entrar ampliamente en cierto tipo de temas. Yo, como moderador, voy a hablar poquito hoy, voy a ir dando palabras y soltando anzuelos a ver quién los va cazando. Tengo la enorme suerte de tener a grandes pescadores conmigo, aparte de Mevi, que no sé por qué está tan preocupada por la circunstancia, porque el libro El sexo injusto de Mevi cumple toda una serie de requisitos. Ella es la inspiradora del ciclo, decía que ella ha ido eligiendo libros que de alguna forma han sido inspiradores, ¿no? Que la han ayudado a aprender muchas cosas,
cosas y que la han llevado adelante, y este libro yo creo que va a hacer lo propio con muchas personas, pero desde luego ha sido fundamental en su carrera. Es el primer libro como tal en el que ella es la única autora y donde ella desarrolla no solamente su conocimiento, sino, como luego podremos discutir un poquito también, un estilo que es muy singular y que hace que este libro sea un libro accesible, entretenido y extraordinariamente interesante. Además de Mevi, que es una gran compañera en el Departamento de Biología Animal, pues están aquí con nosotros dos personas que creo que muchos de ustedes ya conocen. Paul Palves, que es catedrático de paleontología, para mí el señor que está en el departamento de enfrente, y Miguel Ángel Medina, que es catedrático de bioquímica y biología molecular, que es el señor que está en el otro edificio al lado de la cafetería. Afortunadamente también somos muy buenos compañeros y son personas que se prestan muchísimo a este tipo de discusiones abiertas. Así que en cuanto queráis podemos empezar directamente. A mí me gustaría quizá empezar, si os parece bien, haciendo que sea Mevi la que diga las primeras palabras, y mi pregunta es muy concreta porque ya han pasado unos cuantos meses desde que publicó el libro y me gustaría mucho saber cuáles son sus primeras impresiones en el trato con la gente que ha leído el libro, que se ha acercado para interesarse por el libro, por su origen y por su contenido. ¿Cuáles son las sensaciones que tú como escritor y autora del libro recibes, ¿no?, de esas personas? Imagino que interés es el primero, pero habrá otras cosas además. Yo la sensación fundamental que tengo es fantástica, porque la sensación primaria que ahora mismo me ha ido acompañando durante estos meses es que he hecho una cosa que tenía que hacer. Cuando lo lancé a la editorial, y después cuando se publicó, yo no tenía para nada ese sentimiento. Tenía sentimiento de, bueno, quería hacer esto, lo he hecho, fantástico, pues si va bien vale, y si no va bien, pues no vale. Pero nada más. Y ahora, sin embargo, tengo un poco la sensación de que esto era una cosa que estaba como en mi destino. Yo sé que suena un poco cursi, pero la verdad es que es la sensación que tengo que ser honesta conmigo misma, y a raíz de la publicación del libro son muchas las personas que se me han acercado y que me han dicho que no tenían ni idea de nada de esto y que le ha encantado saberlo. Y no necesariamente mujeres, sino mujeres y hombres. Entonces me he dado cuenta de que había un vacío importante, porque la evolución humana se había contemplado siempre desde perspectivas muy distintas. La habíamos estudiado genéticamente, la habíamos estudiado fisiológicamente, la habíamos estudiado anatómicamente, por supuesto desde el punto de vista filogenético, pero no existía una visión netamente femenina de todos estos aspectos. Esa fue la idea que me movió, y simultáneamente a creerme en la necesidad de hacerlo tenía un cierto temor a hacerlo, ¿no? Y ahora tengo la sensación de que he hecho lo que tenía que hacer. Entonces es una sensación muy satisfactoria. La palabra es, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento contenta de lo que he hecho un esfuerzo enorme, pero, tengo una sensación de que me trae sin cuidado si vendo mucho o vendo poco, porque me siento triunfante. No quiero que esto parezca, ay, por favor, presuntuoso, los que me conocéis ya sabéis que yo no soy así, pero es que creo que he hecho una cosa que había que hacer, y eso es una sensación muy satisfactoria. La verdad es que esa es la sensación fundamental que tengo. Y Miguel Ángel, ¿qué te pareció a ti la primera vez que leíste el libro? Bueno, la primera vez que leí el libro fue un descubrimiento, y ya le confesé yo tuve la enorme fortuna de ser uno de los 2 privilegiados que leyeron el libro antes de ser mandado por primera vez a los editores que tenían que juzgarlo, ¿no? Y ya le comenté yo a Mevi pues como la conjunción de seriedad, de rigor científico, de amenidad, ese estilo propio de ella, me había hecho leer muy fácilmente, prácticamente devorar el libro, y además con la sensación de que había aprendido mucho. Entre otras cosas, de qué poquitos somos los XY. Yo, al hilo de la pregunta que tú le has formulado a Mevis, querría yo decir precisamente que era la primera cosa que yo tenía anotada, es que yo pienso que
un punto esencial del libro de Mevy es precisamente que aporta la necesaria mirada femenina tanto a la evolución humana como al sexo y a la reproducción, de una forma de la que antes estábamos ayunos en las librerías, en las bibliotecas, ¿eh? Entonces yo creo que eso es particularmente destacado. Bueno, yo tengo por ahí anotado, pero después para una siguiente sesión, algunas perlas de cómo veían a las mujeres en relación con el sexo y la reproducción Sigmund Freud o Charles Darwin, y es para que se nos caigan los palos del sombrajo. Gracias. Hola, hablando de primeras impresiones. Bueno, yo conozco a Mevy desde hace ya la friolera de 45 años. Oh, viejos somos. ¿Es así? Esos son datos que ya no se deben dar en público. Y la verdad es que, habiendo compartido durante muchos de esos años infinidad de actividades académicas y también lúdicas relacionadas indirectamente con lo académico, viajes culturales, por ejemplo, habiéndome leído todo lo que publica Mevy sobre divulgación científica, habiendo, de hecho, hecho ambos, redactado codo con codo algunos de estos ensayos, pues la verdad es que a mí me sorprendió muy gratamente los contenidos del libro. No sabía de qué iba, pero no me esperaba que fuese así, ¿no? Es un libro, la verdad, singular. Yo creo que todo el que se lo haya leído aquí habrá sacado esa impresión de decir, oye, esto es diferente, no es lo que yo me esperaba. Es un libro que aúna una altísima calidad de divulgación científica, y divulgar es de las cosas más difíciles que hay en esta vida, y especialmente para un científico, porque es muy fácil caer en escribir para los colegas, en escribir, bueno, pues muy técnicamente, dando por sabida una serie de cosas que no tienen por qué ser con el lector general, ¿no? Entonces, es un libro que combina el rigor, es el gran peligro de la divulgación científica, descafeinar en exceso y perder el rigor en los contenidos, con su amenidad. Eso es una cuadratura del círculo, es una esencia que muy pocos logran destilar. Hay un gran vacío de alta divulgación científica en España, y Mevy ha venido realmente a rellenar ese vacío, ¿no? A mí, como le dije a ella en su día, pues me recordó a los libros de ensayo del paleontólogo norteamericano Stephen Jay Gould, los libros que en su día nos aficionó a ellos don José María González Donoso, catedrático de paleontología y maestros de todos los que estamos en esta mesa, pero con una perspectiva diferente, porque Gould hacía libros de ensayo sobre distintos motivos que iba recogiendo en un mismo volumen con un hilo conductor, que era la biología evolutiva, y el de Mevy es un libro que trata exclusivamente sobre el sexo y la reproducción humana desde una perspectiva muy peculiar, que es la perspectiva femenina. Yo, claro, cuando vi que el libro iba exclusivamente sobre esa temática, vi el riesgo de que pudiese llegar a cansar al lector, pero nada más lejos de la realidad, porque cada capítulo es una visión completamente diferente. Y repito, amena, divulgativa, atractiva, con puntos incluso de ironía y de humor, pero sin renunciar en absoluto a un rigor académico apabullante. Y eso es lo difícil, enseñarle a la gente, incluso a tus propios colegas. Yo he aprendido muchas cosas en el libro, por ejemplo, lo de cuál es el papel femenino facilitando que los espermatozoides puedan ser funcionales. Es lo último ya que le queda a un XY por averiguar, que ni siquiera puede fecundar por sí mismo, sino con la capacitación de esos espermatozoides que le da la mujer. Por eso, como el libro deja muchas ganas de seguir profundizando, hay algo que es evidente en la pregunta obligada, y es ¿para cuándo un próximo libro, pero desde el punto de vista de la reproducción masculina? Y concretamente, y creo que esto podemos debatir luego, ¿hasta qué punto el sexo es únicamente injusto? La biología de la reproducción está tan poco equilibrada que sea solo injusto en el caso del sexo femenino. ¿Tendrá el sexo masculino también injusticias arraigadas a su condición? Bueno, yo creo que luego podemos ir pensando en esto y debatirlo con enfoques nuevos que posiblemente Mevy pues ya ha contemplado, porque yo estoy seguro, aunque ella me dice que no, pero estoy seguro que está contemplando hacer un libro sobre la biología de la reproducción masculina y toda su problemática, que también la tiene. Bueno, yo
Iba a decir que, claro, todos los que estamos aquí hoy tenemos una relación privilegiada con el libro por nuestra amistad con Mevi. Si Miguel Ángel leyó las pruebas, aquí el primero que tuvo en Málaga uno de esos libros recién editaditos fui yo, porque Mevi tuvo la amabilidad de solicitarle a la editorial a Tusquets libros de cortesía para unas cuantas personas, y resulta que cuando llegó el suyo ella no estaba y llegó el mío al mismo tiempo. De hecho, creo que llegó el mío incluso un poquito llegó antes, ¿no? Y me vine con el libro. Con lo cual yo abrí el paquete, pasé al despacho y le dije, mira lo que tengo. Y la cara que me puso fue fina. Yo no. Yo he dicho que voy a procurar sobre todo moderar, pero sí que quería decir que yo cuando leí el libro busqué el momento para leerlo todo del tirón. Lo disfruté muchísimo, pero lo que más me gustó es que yo vi aquí dentro a Mevi, quiero decir, que su estilo, su forma de hablar, su sentido del humor, la forma en la que ella cuenta cierto tipo de cosas que tienen un grado significativo de delicadeza, la manera en la que ella las expone, ¿no? Y yo creo que eso, efectivamente, es un componente esencial de la alta divulgación, que es algo que nos falta, ¿no? Y una cosa que yo quería poner encima de la mesa, no sé si no os da la sensación de que este tipo de trabajos profundos, serios, rigurosos sobre el sexo en general no habrían ayudado a desacralizar esa visión social un poco tontuna y pacata, ¿no? sobre el sexo en términos generales. No sé cómo lo veis, ¿qué os parece? Sin lugar a dudas. Un poco en la línea de considerar que es un libro realmente necesario. Podría haber contribuido, de haberse publicado unos decenios antes, podría haber contribuido a esa desacralización que tú comentas, ¿no? De todas formas, yo creo que hay que reflexionar sobre las circunstancias, lo que yo comentaba antes, de que si tengo alguna cita de Freud y de Darwin, claro, dice uno, bueno, siglo XIX, hay que poner todo en contexto, esa frase que solemos escuchar. Pero hay también un hecho completamente cierto de pleno siglo XXI, y es que no había hasta ahora, en pleno siglo XXI, un libro con esa visión comprensiva, en el término inglés de comprensiva, globalizadora, ¿no? Del estudio de la evolución del sexo y la reproducción desde la perspectiva femenina. Sí, perlas. Fíjense qué cosa me he encontrado. Freud dice: la vida sexual de la mujer se divide por la genitalidad en dos fases, la primera de las cuales tiene un carácter masculino, mientras que solo la segunda es específicamente femenina. En consecuencia, hay en el desarrollo femenino un proceso de transición entre una fase y otra que no encuentra equivalente en el hombre. Y un poquito más adelante señala: hace tiempo que venimos observando que en la mujer el desarrollo de la sexualidad se comparte con las tareas de renunciar a la zona genital que en origen había sido la principal, es decir, el clítoris, en favor de una nueva zona, la vagina. Bueno, esta y otras frases muestran pues que un problema que tuvo siempre Freud, aparte de los problemas conocidos de sus interacciones con las mujeres, es que no llegó jamás a comprender a las mujeres. Y es enormemente llamativo, yo me he quedado boquiabierto, de que hubo que esperar al año 2004 para encontrarse un atlas completo de la anatomía del clítoris femenino, y eso fue una tesis doctoral leída en una universidad australiana, en el año 2004, hecho por supuesto por una señora, por lo demás hay que señalar. Así que seguro, yo estoy convencido de que un libro sobre la sexualidad masculina por parte de Mevi va a ser igualmente muy interesante, pero había y hay tal desequilibrio entre la mirada masculina y la mirada femenina que yo creo que lo que hay que insistir es en esto, en poner un poco más de equilibrio entre la mirada masculina y la mirada femenina, ¿no? Muy interesante lo que comenta Miguel Ángel, porque realmente da toda la impresión de que Freud fue un gran adelantado a sus tiempos, porque anticipó lo que es la ideología woke. Este libro realmente, si tiene una utilidad, además de lo que es la divulgación científica, es precisamente para despejar una serie de cuestiones que siembran duda hoy día en la sociedad, ¿no? O sea, quien se lea este libro
pues no puede levantarse de la noche a la mañana diciendo yo soy hombre, pero ya me siento mujer y soy mujer y exijo que me hablen como una mujer. Porque mira, con el libro te enteras de todas las cosas que nunca podrá hacer tu cuerpo y que hace el de las mujeres, ¿no? Quería preguntarle en particular porque me consta que durante la génesis del libro, ¿no?, ella tenía una preocupación singular, porque creo que estaba viendo venir que en el momento en el que este libro estuviera en las estanterías de las librerías, alguien iba a intentar automáticamente interpretarlo como un libro feminista, que es una cosa de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y ella lo que quería era aportar la mirada femenina y sobre todo la objetividad de un libro que aporta datos biológicos sobre todo. Que a partir de ahí luego se puedan hacer otras interpretaciones adicionales que tengan un interés de orden sociológico o lo que se quiera, pues está bien, ¿no? Pero para mí el gran esfuerzo es ese, es conseguir mantenerse en el fiel de la balanza, y eso Mevi lo hace. Quiero que nos cuente cuán difícil fue, porque seguro que no fue fácil, ¿no? En alguna ocasión. De hecho, fue mi temor principal. Estamos ahora mismo en un momento social donde el tema de la sexualidad es candente, sobre todo porque se tienden a confundir 4 conceptos que se utilizan alegremente como sinónimos y no lo son, que son sexo, sexualidad, genitalidad y género. No tienen, bueno, digamos que hablan todos de la misma cosa, pero la definición de cada concepto es claramente diferente. Entonces yo me centré en lo que es el sexo, que es una condición de nuestra especie compartida con otras muchas, por la cual hay distintos individuos dentro de nuestra especie separados por la capacidad de generar gametos de diferente naturaleza. Esa singularidad, esa particularidad de tener distintos individuos, que en el caso de nuestra especie son 2, los machos y las hembras, que los llamamos hombres y mujeres, en otras especies hay más, pero la nuestra no. La nuestra es así, y además la nuestra es una especie que también, compartiendo con otras, tiene lo que llamamos un determinismo cromosómico del sexo, que significa que nosotros somos hombres o mujeres desde el momento en que aparece la primera célula del individuo que vamos a ser, o del individuo que ya somos en fase unicelular. Es decir, desde el momento que se produce primero la anfimisia y después la cariogamia, en ese momento ya nuestro cigoto es XX o XY. Y esa circunstancia, a la que llamamos el primer sexo, el sexo cromosómico, nos va a acompañar durante toda nuestra vida en todas y cada una de nuestras células, de manera irreversible y de manera unívoca. O sea, no hay otra posibilidad. Diferente es la genitalidad, que es la manifestación externa de ese sexo cromosómico, y que eso sí lo podemos alterar, o bien hormonalmente o bien quirúrgicamente. Pero esa es nuestra genitalidad, no nuestro sexo. Y la tercera circunstancia, la sexualidad. La sexualidad es lo que hacemos con nuestros órganos sexuales. Eso ya depende de la voluntad de cada uno, de los gustos de cada uno, y bueno, es lo que decía ayer en el Club Mediterráneo, que afortunadamente estamos en un país libre donde cada uno puede hacer lo que le salga del moño con sus atributos sexuales. Y después está el género. El género es un concepto puramente sociológico. Yo ahí no me meto, yo hablo de lo que es objetivo, de lo que es la biología. Después el género es un concepto sociológico, por tanto es un concepto subjetivo, depende de la cultura en la que vivimos, depende del momento histórico que estamos viviendo, depende de las modas, depende de la psicología. Y dentro, afortunadamente, vivimos en un país libre donde cada uno, bueno, pues puede sentirse como quiera, pero eso no es biológico, no es objetivo, eso es subjetivo, y siendo absolutamente respetable, yo no me he metido ahí. Es decir, yo hablo de sexo
puramente biológico. Y entonces ese temor sí que lo tenía, porque lo que yo cuento aquí te voy a coger mi libro porque se me ha olvidado con los nervios el mío. Mi libro, se me ha olvidado mi libro. Lo que quería decir es que lo que yo cuento aquí no es ni feminista, ni machista, ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es bueno, ni es malo. Es biológico, es así, es real. E independientemente de que alguien lo analice, independientemente de que exista en nuestro planeta alguien inteligente que acuñe y conciba el concepto de sexo, el sexo existiría igualmente. Es decir, seríamos igualmente macho o hembra, independientemente de que existiese la palabra macho o hembra. Entonces, sí que tenía ese miedo, pero yo creo que en la parte primera del libro lo dejo bien claro. Yo soy una persona amante absoluta de la libertad, daría mi vida por la libertad. ¿Qué significa esto? Que a mí me parece muy bien que cada uno interprete lo que le dé la gana, pero la realidad objetiva no es interpretable. Todo lo demás sí es interpretable, pero la realidad objetiva de la biología no lo es. Y eso para mí era un gran miedo, porque digo, a ver si ahora me van a decir que mi libro es machista, porque tengo algunos capítulos que se podría pensar que es así, o a ver ahora si me dicen que mi libro es woke, porque habría otras cosas que también se podrían tomar ahí. Entonces, pues mi libro es para todos los públicos. Lo puede comprar todo el mundo, porque aquí todo el mundo va a encontrar un sitio donde agarrarse y justificar lo que es una ideología. Yo no trato las ideologías, no es mi trabajo, no es mi profesión y tampoco es mi vocación. No me gusta eso. No lo critico, pero no es lo mío. Entonces yo eso lo he querido dejar muy claro desde el primer momento. Bueno, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no?, haber hecho ese esfuerzo y haberlo conseguido, porque es verdad que todos estos conceptos de los que hablábamos antes, ¿no?, en muchos ámbitos y entornos están completamente mezclados, ¿no? Hay gente que es absolutamente incapaz de hacer el ejercicio de separarlos, ¿no? Y entonces, si estamos hablando de nuestros genitales en relación a nuestros órganos excretores, los riñones metanéfricos, nadie suelta ningún chiste ni nadie pone ninguna sonrisita, todo el mundo se pone muy serio y dice, Dios mío, tus riñones, ¿cómo estás? Y tal, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el momento en el que relacionamos los genitales con el sexo, ya estamos hablando de otra cosa. Ya, ¿no? La sonrisilla de lado. Total, yo tengo un amigo que es una persona muy inteligente, él es neurobiólogo y trabaja en Madrid, y además tiene un sentido del humor muy particular, ¿no? Y dice, yo me sorprendo cuando salgo a pasear por el campo con los amigos, ¿no? Y entonces lo vemos todo lleno de florecillas y a todo el mundo le parece todo tan fantástico. Señores, piensen qué son esas florecillas, ¿no? No cito otros términos que él usa para definir las florecillas, pero efectivamente estamos viendo la expresión, ¿no?, de los órganos sexuales de las plantas y nos parece algo normal, bonito, etcétera, etcétera. O sea que hay una cantidad de capas culturales, ¿no?, que se van superponiendo en nuestra interpretación de estas cosas que son capaces de distorsionar nuestros puntos de vista. Miguel Ángel tiene cara de decir sí, sí. Sí, bueno, yo quiero incidir en algo. Ciertamente me consta, porque es obvio cuando uno lee el libro de Mevy, de cómo se mantiene en ese fiel de la balanza, hablando y mencionando exclusivamente, aportando datos exclusivamente biológicos sobre el tema. Pero también es bueno saber que por el otro lado no siempre es así. Por el otro lado no siempre es así. Existe un desequilibrio que no es casual, creo yo, en cuanto a la atención prestada a todo lo que tenga que ver con el sexo y la reproducción femenina frente a todo lo que tiene que ver frente a el sexo y la reproducción masculina. De alguna forma, yo creo que esto queda bien atrapado en una frase encontrada en Una habitación propia, de Virginia Woolf, que dice, las mujeres han sentido todos estos siglos, han servido todos estos siglos de espejo en el cual reflejarse de forma mágica y deliciosa, para poder así reflejar la figura del hombre, que de esta forma se duplica en términos naturales.
Y añade un poquito más adelante: por eso figuras como Napoleón y Mussolini han insistido tanto en la inferioridad de las mujeres, porque si no fueran inferiores, ellos dejarían de agrandarse. Sí. Con todo el juego de palabras que podamos darle a la palabra agrandarse, ¿no? Y por otra parte, creo que también es pertinente poner en evidencia que desde la propia academia existe un enorme desequilibrio entre la atención prestada a las problemáticas del sexo masculino y las problemáticas del sexo femenino. Un único caso: cuantísima investigación, cuantísimos tratados, cuantísimos libros, cuantísima farmacopea se ha generado alrededor del problema de la disfunción eréctil. Y sin embargo, qué abandonado está un problema propio de la sexualidad femenina como es la endometriosis. Ciertamente. Sí, eso es así, ¿no? Y tiende uno a ver como una cierta tendencia a la pereza a la hora de pensar, ¿no? Es decir, pues las mujeres son las portadoras de las criaturas y tal. Yo tengo esa sensación de que realmente es una forma de pensar directamente que no tiene interés ninguno en invertir esfuerzo en esta historia, ¿no? Es muy, muy perezosa, muy poco de analizar y de querer aproximarse a la realidad y a la complejidad, ¿no? Uniendo un poco las dos cosas que me acabáis de decir, uno de los objetivos de este libro, no sé si lo he conseguido, pero lo he intentado, pero curiosamente no lo he intentado a priorísticamente, me he dado cuenta que lo estaba haciendo a posteriori, y es poner de manifiesto una serie de cosas terriblemente injustas que se dan por hecho. O sea, esto es así, o sea, que a las mujeres no duela la barriga continuamente durante la menstruación, pues es normal que el parto sea doloroso, es normal que tengamos desviaciones de columna a consecuencia de llevar un peso muy importante durante el embarazo, es normal que tengamos problemas de menopausia y tal, es normal, somos así, es normal. Pues sí, es normal, pero es terriblemente injusto. Y lo pongo en un ejemplo, pero es que esto me di cuenta conforme lo estaba escribiendo, digo, esto no lo ha dicho nadie, o sea, parece, y pongo el ejemplo bueno, lo habréis visto, voy a hacer solamente un poquito de spoiler de mí misma, pero es que viene un poquito viene tu ex el decirlo. Y pongo el ejemplo del niño que va a jugar el partido de fútbol y cuando está a punto de meter el gol deja de hacerlo porque le entra un terrible dolor de pene. Otro niño, adolescente, que tiene un fin de semana estupendo para esquiar y cuando llega el momento pues se queda en la habitación del hotel todo el día tumbado con una bolsa de agua caliente en la tripa porque le ha entrado un terrible dolor de próstata. Y así pongo varios ejemplos más. Esto llamaría muchísimo la atención. O no, y pongo otro. El que tiene un examen muy importante en su carrera, que lleva preparándose años, y el día justo del examen le entra un terrible dolor de testículos, que se está muriendo, pero tiene que hacer el examen porque no tiene otra oportunidad. Eso lo sufrí yo en mis propias carnes. Eso lo sufrí yo en la selectividad. A mí en la selectividad, cuando hice el examen de selectividad, me estaba esperando en la puerta una ambulancia, pero yo terminé mi examen de selectividad. Como yo, la inmensa mayoría de las mujeres tiene dolores en la menstruación o ha tenido problemas de fertilidad o ha tenido miomas o ha tenido endometriosis o simplemente ha estado jorobada durante un montón de años de su vida, una serie de días al mes. Y esto se da por hecho. De acuerdo, es nuestra naturaleza, pero alguien tendría que decir que es injusto, ¿no? Pues es muy injusto. Es muy injusto y eso es lo que pretendía decir, sin acritud. Y por supuesto, los hombres no tienen la culpa de ello. Eso por supuestísimo. Pero es una realidad, es una realidad. Sí, se ha alcanzado un grado de sofisticación extraordinario, ¿no? En el caso de
de la reproducción, en particular en el aspecto femenino, pero que tiene sus peajes. Hay, digamos, efectos secundarios derivados de esa gran sofisticación que causan que nos hace estar donde estamos, porque claro, como especie somos un triunfo absoluto. Fuera de relativismos y de historia, ninguna especie en la historia viva del planeta han sido los reyes del mambo como lo somos nosotros ahora mismo. Eso es una realidad. Y en eso hemos contribuido muchísimo por nuestra manera de reproducirnos. Disfrutamos de esa condición de reyes del mambo, hombres y mujeres, pero pagamos el tributo biológico casi exclusivamente las mujeres. Seguro que Paul quiere decir. Es una perspectiva muy antropocéntrica esta, porque Edward Wilson, el etólogo, decía que en realidad el éxito de la sociedad humana siempre es relativo si las comparamos con las sociedades de ciertos insectos, como las hormigas, ¿no? Hay muchos más kilos en biomasa de hormiga en el mundo en cualquier momento de la historia de lo que lo habrá nunca de humanos, ¿no? Entonces, digamos, las hormigas pues también hicieron cosas muy complejas como inventar la agricultura, la ganadería, muchísimos millones de años antes de que lo hiciéramos nosotros en la revolución del Neolítico. O sea que, pero culturalmente no hay parangón posible. Bueno, las termitas hacen unos termiteros en África. Y fuera de tropical, los termiteros no hacen mucho. No han pasado del gótico. No han pasado del gótico, como dice José María, no han pasado del gótico, pero es cierto que los termiteros de las termitas africanas tienen sistemas de refrigeración interiores que son mucho más eficientes que lo que se gasta la humanidad en refrigerar un rascacielos como el Empire State Building, cuando esos hormigueros son de dimensiones incluso superiores a la escala de las tormentas que el Empire State Building. Pero yo quería ir por otro lado. Hay algo que me llamó, porque veo que estamos haciendo, esta presentación más en forma de debate con la autora que como microcharlas, microconferencias, que ella siempre lo dice, cuyamos de las mismas, ¿no? Entonces, ahí había un aspecto que me llamó mucho la atención en el libro, y es que, siendo un libro dedicado a lo que es el sexo femenino y la biología de la reproducción desde el punto de vista del sexo femenino, hay un capítulo que habla sobre penes, y concretamente sobre huesos peneanos, sobre báculos. Entonces, bueno, pues es algo muy llamativo para la mayor parte de la gente que no saben o no caen en la cuenta de que la mayor parte de las especies de mamíferos, los machos tienen un hueso, un ospenis, un hueso en el interior de su pene, y la autora hace referencia en ese capítulo, bueno, pues a un único inconveniente, luego podemos discutir que hay muchos más, que tiene la biología reproductiva en el caso masculino en nuestra especie, que es la carencia de ese hueso, que obviamente, bueno, pues como una Viagra natural, ¿no? Facilita mucho que el macho en otra especie pues esté en facultad de presentar armas, sin necesidad de estar excitado y tener, bueno, pues un aparato y un sistema de bombeo de sangre, unos músculos cavernosos que hagan la maravilla que es el pene. Entonces, mi pregunta era, primero, Mevi, ¿por qué metiste los penes en el libro, en un libro de... Sí, suena mal, pero... ¿por qué metiste los penes en el libro? Y si fue como recurso divulgativo o porque realmente le veía la relación con lo que es la biología de la reproducción femenina, ¿no? ¿Cuál fue la razón, no? Porque es que esto no te lo he preguntado, la verdad, no. Cierto, aquí no hay nada preparado. Es que en realidad, tú que me conoces, Paul, de toda la vida, sabes que yo soy persona que hago las cosas en estado de emoción. O sea, yo para hacer algo me tiene que emocionar. Bueno, ya habéis visto el desastre que soy con cualquier cosa de gestión, que jamás me encargáis nada de gestión, porque yo soy un desastre total, se me olvida rellenar el casinero, me pongo de un mal humor espantoso, me equivoco en todo, no me leo la convocatoria del año sino la del anterior, desastre total. No sirvo para eso. Yo sirvo para la enseñanza, que me gusta muchísimo, contar la historia, leer, aprender, conocer y transmitir ese conocimiento, ¿no? Investigar, leer, aprender, escuchar, hablar, leer más. Y después todo eso hacer una trenza. A mí lo que me gusta es hacer trenzas, construir algo nuevo a partir de todo eso y eso transmitirlo a los demás. Eso es realmente para lo que creo que yo he nacido.
Eso es lo que creo que sé hacer y lo que me gusta enormemente hacer. Una vocación de arquitecta intelectual. Totalmente, y de creativa. De eso me gusta mucho, se me ocurren cosas. Entonces, ¿cómo lo hago? En estado de emoción absoluta. Entonces, cuando estoy haciendo algo, me entrego al 100%. Y teniendo una idea preconcebida, nunca tengo un guión, porque se me van ocurriendo las cosas conforme las voy haciendo. Y me voy dejando llevar. Entonces, lo de los penes, de repente, llevaba mucho escrito y digo, hay que ver la caña que le estoy dando a los pobres hombres cuando lo pasan las criaturas fatal cuando su pito no le funciona. Digo, pues voy a poner algo de esto. Y eso fue realmente la idea, porque yo soy empática. A mí me gusta poner el pellejo de los demás. Y digo, es que para los pobrecillos, hombre, debe ser terrible, porque claro, nosotras cuando la cosa no funciona muy bien, podemos disimular, pero ellos no pueden disimular y debe ser horrible esa sensación. Y entonces digo, voy a hacer uno comparándolo con, y en realidad hay animales, como ha comentado Paul, que están siempre en perfecto estado de revista, porque tienen, o bien cartílagos, como por ejemplo en el caso de los elasmobranquios, los tiburones, que además no tienen un pene sino dos, lo cual ya es el chollazo biológico total para el sexo masculino. Pero los que tienen uno, muchos de ellos tienen ese hueso que se llama báculo, que hace que no sea necesaria toda la parte fisiológica de naturaleza hematológica que requieren los órganos copuladores, en el caso de nuestra especie, para estar erectos. Consecuentemente, cualquier factor, no solamente fisiológico que afecte a la hemodinámica, sino también psicológico, puede llevar como consecuencia un fracaso absoluto. Entonces, eso me daba mucha pena de vosotros. Digo, es que eso es una faena horrible. Digo, yo si fuera hombre, eso es una cosa que debe angustiar mucho, sobre todo si te pones nervioso en el momento clave, si es la primera vez que vas a estar con alguien y tú quieres quedar como el rey del mambo y ahora resulta que el apéndice copulador no te acompaña. Eso debe ser algo horrible. Digo, bueno, pues voy a contarlo un poco también y así metemos un poquito vamos a ver que también ese aspecto es injusto, pienso yo. Pero fíjate, Baby, que eso nos lleva a otra pregunta, y es si nos diferenciamos, porque, y esto no lo sabía yo, lo aprendí en tu libro, somos los humanos, porque la mayoría de los primates sí tienen hueso peneano, los primates del orden al que pertenecemos, somos los humanos, los caballos y poco más, ¿no?, que carecemos del hueso peneano. La biología evolutiva nos dice que cuando un rasgo, en este caso asociado a la biología de la reproducción, difiere de manera tan notable respecto a otras especies cercanamente emparentadas, es porque la selección sexual ha intervenido ahí, y porque tiene algún valor adaptativo desde el punto de vista de la selección sexual, no de la selección natural. Y claro, hablar de selección natural en relación con el pene de los machos en nuestra especie es hablar de las preferencias femeninas. Y esto me lleva a hacerme una pregunta, y es la de que, si bien hay muchos tíos que están muy pendientes de su pene, sobre todo de las dimensiones del pene, yo tengo entendido que a las mujeres las dimensiones de los penes importan 3 frescas. Luego, ¿cómo explicamos esto? Paul, te estás metiendo en un terreno muy pantanoso, que yo lo he eludido en el libro como he podido. Mi pregunta no me pongas a meterme donde no he. Mi pregunta es, Mevi, ¿no podría ser que a las mujeres, importando muy poco la morfología y las dimensiones de los penes masculinos, sí que os importe calibrar a la pareja potencialmente reproductiva su salud, su fisiología, y una manera de hacerla sea que aquel individuo que no erecciona no tiene una buena presión sanguínea y una capacidad de bombear sangre para que sus músculos cavernosos entren en función? ¿Puede ser ese el factor selectivo? No un interés de las mujeres como agente selectivo por los penes, pero sí por lo que significa un pene en estado de revista. Indudablemente el proceso de erección es un proceso fisiológico, y como todos los procesos fisiológicos son indicadores de salud.
Eso es evidente. Una parte fisiológica que no funciona, te está hablando de un potente portador de esa fisiología, por así llamarlo de una manera muy burda, defectuoso en algún aspecto. Eso sí, pero yo eso lo pondría en la situación actual. Yo me pongo en la situación de Atapuerca. ¿En Atapuerca tú crees que tendría muchas opciones yo de elegir? Porque yo creo que no. Creo que allí el que me pillara ya me ha pillado. Ahí. Hay una evidencia indirecta que es el grado de dimorfismo sexual, y en el género humano, en el género Homo, ese grado de dimorfismo sexual a partir de Homo erectus ya es similar al que tenemos en la actualidad. En los Homo heidelbergensis o anteneandertales de Atapuerca era parecido al nuestro. O sea, muy posiblemente el modelo reproductivo, que de eso podríamos hablar luego, si entramos a saco en el próximo libro, pues sería muy parecido al nuestro. Tú has decidido lo que voy a escribir, dicho sea de paso. Es que creo que se echa en falta. Quien lea este libro dirá, oye, ¿y por qué no hay otro sobre la biología y la reproducción masculina? No he entendido que el papel de ese capítulo es el de una especie de intermezzo en una ópera. Está estratégicamente situado el sexto de una serie de 11 más un epílogo, como diciendo, es una maniobra dilatoria, como diciendo, sí, también hablo de ustedes, pero sigan leyendo que sigo hablando. Efectivamente, ¿no? Sí que es verdad, se nos ocurren, yo creo, otras posibilidades, ¿no? Incluso para explicar eso en relación a algo que cuenta Mevi en el libro, por ejemplo, con la exposición necesaria, por ejemplo, de las mamas en las mujeres, ¿no? Relacionado directamente con la condición bípeda. No parece muy razonable que en nuestro caso, donde también queda expuesta en la parte ventral toda esa zona que es un poquito delicada, nos remitimos a los pelotazos en los partidos de fútbol para ver esas caras de horror en alguno de nuestros más grandes héroes, pues se ocurre también que quizá tener un hueso en el pene no sea una cosa así como muy cómoda, ¿no? Teniendo expuesta esa parte ventralmente, pero es verdad que se pueden pensar en, a no ser que tuviéramos un sistema de bisagra, ¿no? Hombre, no, a no ser que uno se dedique a la exposición pública de semejante parte por razones de otra índole, ¿no? Cuando se vive más de lo que estamos programados por la evolución para vivir, caso que no ocurra al humano, pues aparecen problemas, bueno, el caso de la hiperplasia prostática benigna, que afortunadamente tenemos ya tratamiento farmacológico o quirúrgico, ¿no? Pero que hasta no hace tanto era verdaderamente un problema muy, muy serio, ¿no? Si hubiéramos encima tenido hueso peneano, nos podría haber pasado como a ciertos osos de las cavernas que llegaban a muy viejos y que desarrollaban un callo óseo en mitad de ese hueso peneano. Yo siempre, cuando he visto uno de estos especímenes en museo, he pensado en ese oso ya viejo, grandote, con ese callo óseo en mitad de su pito. ¿Qué le pasaría cuando entrase una osita a hibernar en su misma cueva en edad de merecer? Lo debía pasar muy mal, ¿no? Yo creo que se ponían los dos a dormir, ¿no? Es el momento. Pero no le costaría más que a otra dormirse. ¿Me permite, José María? Aunque la autora ha dicho antes, por motivos obvios, que no quiere hacer mucho spoiler de los contenidos de su libro, puesto que he coincidido en un apartado muy concreto con mi compañero Paul, en el interés muy particular de ese apartado, sí que me gustaría que dijera algo más, y es ese apartado dentro del capítulo segundo, en el que revelas la importancia del papel, digamos, el protagonismo del papel femenino en la activación y capacitación de los espermatozoides, contribuyendo de esa forma a romper lo que llamas, que es el título que le da ese capítulo, el mito de los aguerridos espermatozoides. Se me ocurrió el título del capítulo, y de hecho que estaba yo sola en el despacho, cierro la puerta y me puse a dar un paseo y me encanta el título de eso. Sí. Pues es que realmente es un mito, pero es un mito que se ha creído que era así hasta hace relativamente poco. Si te fijas en las notas que están al final, los papers en los que me he basado a la hora de aportar los últimos datos al respecto son muy recientes, ¿eh? Algunos de ellos. Uno de ellos me parece que fue del mes justo anterior a mandar el manuscrito definitivo
a la editorial. O sea, estaba recién salido. Siempre en el acervo popular está la idea, que además lo cuento cómo lo aprovechó estupendamente la publicidad de los Volkswagen Golf en su momento para hacer el anuncio, que por cierto publicitariamente era espectacular el anuncio, que se veían los espermatozoides en el campo les llamamos al redondelito donde miramos a través del microscopio. En una primera imagen a pocos aumentos eran un montón de espermatozoides, todo corriendo. Girabas el revólver, ponías más aumento, ya eran menos, se iban quedando por el camino, y en el último era un solo espermatozoide cruzando como un rayo el campo. Y la voz en off era: desde que eras muy pequeño siempre te ha gustado llegar el primero. Desde el punto de vista puramente publicitario, el anuncio era magistral. Pero no os digo nada, os dejo con la miel en los labios para que leáis en el libro por qué era absolutamente erróneo desde el punto de vista biológico, completamente mentira, era falso, no era verdad, no es cierto eso, desde muchos puntos de vista. Pero en relación concreta a lo que tú estabas diciendo, es que además no tenía la culpa el publicista. El publicista es inocente porque se sabía en ese momento, que eso haría unos 20 años o cosas así, muy poco del papel. Todo esto es muy novedoso, son investigaciones muy novedosas donde se ha visto el papel activo no solamente de las paredes de la vagina, no solamente del moco uterino, sino las propias trompas actúan como trampas, pero trampas con una mala idea tremenda, para seleccionar. La vida es así, o sea, la biología no es bonita, ni fea, ni buena, ni mala, es así. Entonces hay un montón de trampas biológicas para cargarse, literalmente, a los espermatozoides menos capaces. Pero además, a los que sobreviven a esa primera criba brutal, donde si uno fuera de tamaño celular y te pudieras meter en un útero, aquello sería como la caída de una bomba atómica, la cantidad de cadáveres, aquello tenía que ser una imagen espantosa, ¿no? Pero además hace una cosa muy curiosa, digamos, todas las paredes, todo el tejido biológico de todos los conductos femeninos, no solamente se cargan a los débiles, sino que a los que sobreviven los premia. ¿Y cómo los premia? Capacitándolos para fecundar, porque por sí mismos no pueden. Entonces hacen una serie de cosas, van como desnudándolos, quitándole una especie de corazas que tienen en torno a las corazas proteínicas, podríamos decir, en torno a la membrana celular, de tal manera que los receptores de membrana que van en un momento dado a reconocerse como una cerradura con su llave concreta en el óvulo, se exponen. Y esa labor de exposición del imán que va a traer al óvulo, esa labor de capacitación la hacen las paredes de los conductos femeninos de una manera activa. Es que es fascinante. ¿Por qué he escrito este libro? Porque es la repera. Es que la gente tiene que saber estas cosas, porque es que la gente no sabe de su propia biología, no sabe de lo que ocurre en su cuerpo y sabe una cantidad de cosas que no sirven para nada. Bueno, nunca, no, el conocimiento siempre sirve para algo. No, me retracto de lo que he dicho, me retracto, pero mucho menos interesante, podríamos decirlo así. Extraordinariamente menos interesante en algunos casos. Correcto. Decía, vuelvo otra vez sobre la idea de la pereza, ¿no? A la hora de pensar cuántas de nuestras aproximaciones o cosas que pensamos que sabemos, ¿no? Están directamente mutiladas por la poca energía que ponemos a la hora de aprender sobre ellas, ¿no? Claro, en el caso de los espermatozoides es muy obvio, una célula con un flagelo que parece que, pues, evidentemente, ¿no? Y es la célula muy atractiva, claro, la idea. Claro. La idea es novelera a tope, como luchan para llegar el primero a conquistar al pasivo óvulo. Y el pasivo óvulo está desde el primer momento
dirigiendo la orquesta. Pero es muy curioso porque además Fantástico. eso sucede así en el caso de los espermatozoides, pero para los que nos dedicamos a la embriología o la biología del desarrollo, algunos de los grandes descubrimientos de las últimas décadas también tienen que ver con el encontronazo con células que parecían que eran células que no hacían nada, pasivas, que estaban allí para proteger y que de pronto hacen cosas fascinantes de manera muy silenciosa y sin que nadie lo supiera, ¿no? Entonces, evidentemente necesitamos leer más y pensar más y ser más críticos, ¿no?, respecto a este tipo de cosas. Pues te veo muy callado. Estoy viendo cuándo puedo meter la cuchara para que hablemos del sexo injusto masculino. A ver si me dejáis la pelota botando. Yo esto me lo temía. Pues tengo que darte una primicia. Vas a hacer el libro. Está dándole vuelta, He fichado para el segundo libro. ¿Y va de eso? Ahora te voy a dejar con la miel en los labios. Antes hablábamos un poco acerca de la importancia, ¿no?, de este tipo de trabajos en el contexto de la educación, especialmente la educación primaria y la educación secundaria y la educación sexual, ¿no? Y hay otro tema que se trata en el libro que es extraordinariamente interesante también, que es el de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y en cierto modo es algo que tú no haces porque no es objetivo del libro, pero ha surgido a veces en los debates que hemos tenido alrededor de él, o las entrevistas que te han hecho, la importancia, ¿no?, de esos caracteres sexuales secundarios en la evolución de nuestra sociedad en muchos aspectos distintos, ¿no? Y cómo ha ido variando también la percepción de nuestra sociedad y por comparación la de otras sociedades distintas que también están ahí acerca de esos caracteres, ¿no? La manera en la que se interpretan en unas civilizaciones y en otras, en ámbitos distintos, completamente distinta. Lo más llamativo en este aspecto son las mamas femeninas. Las mamas femeninas, que llamamos, digamos, culturalmente pechos, vuelven locos a las personas que les gustan las mujeres, que bien lo he dicho, a las personas que les gustan las mujeres, lo vuelven loco en este contexto, pero en otros contextos culturales son meros órganos amamantadores. Y no tienen ni vuelven loco a nadie, ni ponen los ojos del revés. O sea, eso sí que es enormemente subjetivo. De hecho, es un tema muy difícil de evaluar cuál es el factor cultural y el biológico, porque hay cosas que están claras, que son, digamos, preferencias asociadas a roles de género tradicionales que son mutables y van cambiando en el tiempo. Por ejemplo, el rosa era un color exclusivamente masculino hasta el siglo XIX y luego pasó a ser precisamente lo contrario. Pero hay características que tendemos a pensar que tienen que ver con el dimorfismo sexual, por ejemplo, la vellosidad en la cara de los varones frente a las mujeres, que tienen que tener una base biológica y que realmente la tienen, pero por selección sexual femenina cambiante según la población. Por ejemplo, en Japón los hombres peludos en la cara no tienen atractivo para sus mujeres, mientras que en los caucasianos ocurre todo lo contrario. O sea que la selección sexual, y cuando hablamos de selección sexual, el sexo que elige siempre el femenino, también ha jugado ahí un papel muy, muy importante. Y esto, en relación a lo que quería, lo planteo ya, lo de la injusticia del sexo masculino, para que se quede la pelota botando por si alguien quiere coger el debate. Esto tiene que ver con lo que decía de que sí, ciertamente hay aspectos en los cuales la biología reproductiva también es tremendamente injusta con los varones, ¿no? Hay tres modelos básicamente reproductivos que desde el punto de vista del hembras son ciertamente irrelevantes, pero que son muy, muy relevantes para los machos. Uno es el de la pareja monógama. Este es quizás, digamos, el menos comprometido para los individuos de sexo masculino. Ambos colaboran en la crianza y ahí efectivamente el libro de Meville va a misa, porque la hembra hace un muchísimo mayor esfuerzo desde el propio momento de la concepción a la propia crianza, ¿no? Pero hay otros dos modelos más,
Y ahí es donde empiezan los problemas para los individuos sexo masculino, que son el poliándrico o promiscuo, o sea, donde distintos individuos de sexo masculino compiten entre sí por fecundar a las hembras, o el poligínico, el modelo de los harenes, donde un macho controla un grupo de hembras. Podríamos pensar que este último modelo es el más satisfactorio para el macho. Es el que, bueno, le permite al macho pues, tener un harén de hembras con los que se reproduce sin mayores problemas, sin mayores interferencias, pero en absoluto es así. Y no es así porque, de hecho, las especies más dimórficas, porque las especies que son poligínicas, que controlan harenes donde los machos luchan entre sí para hacerse con la hembra y impedirle a otros machos que accedan a su harén, pues el caso, por ejemplo, del elefante marino o del león marino, donde los machos llegan a pesar hasta 6 veces lo que pesan las hembras, la esperanza de vida de los machos es apenas un 70% de la de las hembras. En nuestra especie no ocurre así, las mujeres viven en promedio unos 5 años más que nosotros, pero esto apenas representa poco más del 5% de la longevidad potencial, ¿no? En el caso de esta especie, pero bueno, es que en los leones la esperanza de vida de los machos baja al 60% de la de las hembras. Obviamente, entre otras cosas, porque luchas con otros machos y cuando un macho ya no está en condiciones óptimas, pues es derrotado y muchas veces muerto por el rival que trata de hacerse con su harén de hembra. Entonces, desde este punto de vista, la biología es injusta con el sexo masculino, especialmente en estas especies. Porque además, no solo es que se mueran antes, es que incluso en aquellas especies que no toda su longevidad va acompañada de una vida potencialmente reproductiva, en el caso de los machos, su periodo de vida reproductiva es menos de la mitad que la hembra. Yo he tenido claro que me circunscribía a la especie humana. Sí, sin duda. Porque el sexo injusto en el sexo femenino no ocurre en la inmensa mayoría del grupo más importante, no de animales, sino de organismos vivos, son los artrópodos. Y los artrópodos, esto no es aplicable para nada. Sí, pero los mamíferos, digamos que todo lo que hay en tu libro es extrapolable a una jirafa, a una ratona mamíferos es otra cosa. O a una macaca. Y has dicho que es injusto desde el momento de... No, es de mucho antes. Es desde el momento en que nuestros ovocitos, cuando nacemos, ya tienen fecha de caducidad. No es desde que nos reproducimos, desde antes. El número de descendientes potencialmente que pueden tener potencialmente una mujer es muy limitado. Desde que nacemos lo tenemos cejado. Pero también hay una gran ventaja en las mujeres frente al hombre, y es que las mujeres están seguras de su maternidad, los hombres no. De hecho, ni siquiera en las parejas monógamas hay una certidumbre de paternidad. Pero insisto, ese problema de certidumbre es cultural, no es biológico. No, digo desde el punto de vista biológico. Al hombre culturalmente. No, desde el punto de vista biológico. Esto se ha estudiado mucho en las aves. Las aves son las especies monógamas por excelencia, ¿no? Y se ha visto que en aves hay mucha infidelidad femenina asociada a ambientes inestables. Ambientes donde hacer una predicción sobre la abundancia de recursos, sobre las condiciones limitantes, es difícil. En esas circunstancias, a la hembra lo que le interesa es tener una progenie genéticamente lo más variada posible. ¿Y cuál es la manera? Copular con distintos machos. Polito, te voy a hacer una sugerencia. El sexo injusto masculino lo deberías escribir tú. Quizá un día lo hagamos a media. No, pero es interesante en el fondo, ¿no? Y es algo que ha surgido en esta discusión y que sobrevuela sobre todos estos argumentos que traemos a la mesa, ¿no? Porque evidentemente la percepción de la injusticia, de la carga biológica por parte del sexo femenino es una percepción que no tiene que ver con la realidad objetiva, biológica o evolutiva, que es neutra en el sentido de que allí no hay algo justo o injusto, es como es y sucede. La injusticia evidentemente la ponemos nosotros con la valoración cuando lo analizamos de manera organizada, detallada y sistemática, dices, no hay color, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión del esfuerzo energética, etcétera, etcétera. Esto que estábamos discutiendo ahora, ¿no? Acerca de los machos, es un poco el coste de garantizar una dispersión génica de tu linaje, ¿no?
O sea, vas a garantizar ganar la batalla post-mortem, ¿no? Aunque eso te cueste la vida en el camino. Bueno, yo creo que hemos llegado a una situación en la que... Perdón. Dos cosillas solamente, dos cosillas a apuntar. Una de ellas es que cuando en el capítulo 9 sobre la lactancia y otras atenciones dedica el último apartado al origen de los besos, que me parece particularmente evocador ese apartado de ese capítulo, a mí me surgió en mi mente el recordatorio de un personaje muy singular, el neurocientífico chileno Humberto Maturana, que en la vuelta del milenio editó un opusculito. Fue editado por librerías Proteo y Prometeo para entregarlo de forma novenal, gratis total, 31 páginas, titulado El origen de lo humano y la biología del amor. Y ahí presenta Maturana una visión, digamos, complementaria a la que tú ofreces. Tú te has centrado mucho en lo del músculo orbicular. Y él se centra muy mucho en un evento natural que es la necesidad por parte de la madre de transmitir al hijo, que ya no se conforma solamente con la leche, alimentos adecuadamente masticados, triturados, ensalivados. Entonces el beso, el boca a boca de la madre al hijo, que establece vínculos fortísimos para el resto de la vida. Y en relación con ello, yo querría señalar que Maturana defendía, un señor muy optimista, defendía en ese libro que el control al que está sometido la sociedad actual por el patriarcado es simplemente el resultado de un apropiacionismo cultural que no se corresponde con bases biológicas, digamos, de ventaja competitiva. De forma que a mí me queda la sensación de que lo mismo, y en relación al libro tuyo yo creo que es pertinente decirlo, pudiera resultar inteligentes en las sociedades actuales devolver el poder a la mujer en estas sociedades actuales, liberándolas de posiciones absolutamente secundarias, desfasadas, meramente ornamentales. Yo creo que eso es algo importante. Y la otra cosa que quería decir es que yo tengo varios argumentos, creo que todos ellos de mucho peso, por los cuales todos y cada uno de los presentes en la sala, si no han leído este libro, deberían leerlo. En primer lugar, porque desde el punto de vista científico es impecable y además tiene una gran cantidad de literatura para quien quiera leer más, pues todas las citas están incluidas. En segundo lugar, porque está hecho con el estilo absolutamente característico e inimitable de Mevi, que aúna la enorme amenidad con una gracia natural que hace que uno de repente se dé cuenta que se está carcajeando leyendo una página concreta del libro, ¿no? Motivos yo creo que más que de sobra como para que se animen aquellos que todavía no lo han hecho a leer El Corso Injusto. Pues en relación a las dos cosas que acaba de decir, en relación a la primera, con esa afirmación que has hecho, estás para ganarte un ministerio directamente. No, por favor, va de retro. Directamente. En relación a la segunda, no te puedes ganar nada porque mi corazón lo tienes ganado hace mucho tiempo, porque eres un amigo estupendo y me ha emocionado mucho lo que has dicho. Eres maravilloso, como todos. Muy bien, aprovechando el momento, aunque luego podemos volver sobre algunos temas, creo que podemos abrir a la audiencia, que seguro que tiene preguntas interesantes para hacerle a la autora o a cualquier otro de los locos que están sentados aquí en la mesa. Así que mucho ánimo, adelante. Sí, bueno, yo quería decir a Mevi que no hay que ser benevolente para echarle muchos piropos a tu libro, ni hay que ser amigo tampoco, que yo no lo soy, yo te he conocido hace muy poco, porque el libro pues entretiene mucho, es súper interesante y además enseña, ¿no? Y eso lo hace porque no solo habla de biología, como parecía al principio, lo digo por los que no han leído el libro, sino porque habla de emociones, y tú ya también lo has dicho, y lo dices en tu prólogo,
y habla de justicia, que está claro porque es el título del libro, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Hablas muy poco, bueno, haces una pequeñísima referencia en el libro a Dios. Cuando hablas de lo que dice Planck, ¿no?, que está muy interesante, ¿no?, de que los creyentes ponen a Dios al principio y los científicos al final de sus reflexiones ponen a Dios, ¿no? Esa frase la tengo enmarcadita en mi casa, sí. Me encanta. Entonces, sale el Dios cuando hablas de la belleza, no solo, no me acuerdo cómo lo dices, ¿no?, intelectual o física del proceso biológico, de todo lo que cuentas, sino también espiritual, ¿no? Yo creo que yo me olvido de la religión, ¿vale? Yo creo que debe haber un ente superior, no solo en la magia o en la belleza que hay en el proceso, que me cuesta creer que eso sea solo evolución, pero voy más allá, ¿no? Creo que puede haber algo superior en el primer espermatozoide, que no sé quién lo puso, ¿no?, o quién lo creó. Bueno, no sé si ya estoy definiéndome, ¿no? Y una tercera razón más, que es el hombre tiene conciencia de su ser, y eso también es algo que ahí hay un cambio. No solo tiene vida, sino que tiene conciencia de que la tiene y puede filosofar, etcétera, ¿no? Y ahí también creo que puede haber algo. Un amigo mío, yo creo que no sé si en broma o en serio, dice que él cree que ha sido alguien extraterrestre, ¿no?, que le ha puesto al hombre ese. Bueno, pues lo que te quería preguntar es, al final de tus reflexiones, ¿está Dios? El libro, como digo muy claramente, quiero que sea exclusivamente biológico. Entonces, dentro de la biología, dentro del método científico, no tiene cabida el sentimiento espiritual o religioso, no porque sea verdad o mentira, sino porque no es susceptible de ser refutado empíricamente, sale de la metodología de lo que es la ciencia, ¿no? Es lo que Stephen Jay Gould, al que ha mencionado, ha hecho referencia ante Paul, denominaba otro magisterio. Me he liado con el ministerio que les vamos a dar a Miguel Ángel. Otro magisterio. Entonces, yo cuando estoy trabajando, y esto es trabajo, cuando estoy trabajando soy científica. Después, en mi vida personal, ya tengo mis creencias y ya tengo digamos, mis actuaciones no dentro y mis pensamientos no dentro del campo de la ciencia, que son, insisto, absolutamente respetables, lo mismo que, por ejemplo, el pensamiento artístico, el pensamiento creativo, tampoco es científico, pero que creo que son partes importantísimas de la humanidad. Lo que pasa es que no me meto aquí. Y yo lo que quiero es que te metas si ahora. Lo veo cuando estoy viendo la biología, pues intento apartarlo. Pero te diré en privado si lo veo o no lo veo. Muchas gracias, Jorge. Era Jorge, ¿verdad? Sí. Es que te conocí el otro día. Gracias por tu palabra. Yo no soy creyente. Científico no soy creyente, pero no me cabe la menor duda de que si estoy equivocado y Dios existe, Dios es italiano. Y solo hay que darse una vuelta por Florencia y dejarse impactar por el Renacimiento italiano para darse cuenta que si Dios existiese, por supuesto que tendría que ser italiano. Mario, que ahora no me acuerdo el apellido de Mario, decía que si Dios existe tenía que ser matemático. Yo coincido más con cada eso. uno barre para su casa. Bueno, yo quería llamar la atención, sin acritud ninguna, por el anterior participante, pero cuando ha mencionado a la célula primigenia ha dicho el primer espermatozoide, no el primer óvulo. Es que eso está en la idea generalizada de que lo primero fue masculino, porque tenemos el mito... Bueno, es que no quería decir el primer cigoto, porque me parece que sé mucho. Vale. Ay, qué bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo es que me lo bebo todo. Alfonso quería preguntar antes algo.
¿A quién le doy el...? Hola, yo primero compartir los elogios que se le han hecho a Mary, que los comparto absolutamente. Oye, pero quería hacer una pequeña discrepancia respecto al concepto, al título de injusto. Yo creo que injusto es un término valorativo que me parece que es... Yo hubiera elegido, con tu permiso, el término asimétrico. Creo que el sexo es asimétrico, pero lo de injusto creo que es una valoración que no es exactamente lo que ocurre, aunque creo que tiene un tirón comercial muy superior al otro adjetivo. Tú solo te has contentado, la verdad. Otra cuestión. Lo explico claramente en el prólogo, digo que el utilizar el concepto de justicia, el concepto de justicia es un constructo humano, es cultural y no es biológico. Pero se me ocurrió el título, digo yo. Yo si hubiera escrito el libro también hubiera hecho la misma trampa. otra cosa que quería comentar. Porque el sexo asimétrico lo mismo no se vende igual. No, exactamente. No es simpático, no es atractivo, no tiene tirón. Pero yo creo que es más cercano a la realidad. Sí, pero realmente cuando tú empiezas a valorar personalmente todas estas asimetrías, que como tú dices, sería mucho más correcto y aséptico utilizar ese término, te va quedando un regusto a injusticia al final de cada capítulo, que es que tiene que salir por narices. Probablemente tenga razón. Otra cosa que quería comentar en defensa de los pobres espermatozoides. Gracias. Son denostados los espermatozoides, me habéis comentado que maduran durante el transcurso por el tracto genital femenino, eso es verdad. Pero también es cierto que el óvulo solo se convierte en óvulo cuando le fecunda el espermatozoide. Cierto, termina la segunda fase de la meiosis. El paso de ovocito de segundo grado a óvulo. Tienes razón. Se da cuando la fecunda el espermatozoide, lo que quiere decir que nadie es nadie sin el otro. Correcto. Ahí tienes toda la razón. Y otra tercera cosa que quería comentar es que ahora que se habla, hay muchas tendencias que discuten que nuestra especie es binaria. Hablan de tercera especie, como los hermafroditas, por ejemplo. Los hermafroditas tienen sexo masculino y femenino en el mismo cuerpo, por ejemplo los caracoles, pero no se autofecundan. Se fecundan siempre cruzadamente, con lo cual de alguna manera es una especie de autoafirmación de la binariedad. Teníamos una pregunta por aquí atrás, que podemos pasar el... Bueno, felicitar a la autora. Gracias. Porque incluso los que por nuestra profesión hemos tenido que estudiar la anatomía y la fisiología del aparato reproductor y tal, pues yo al menos he aprendido algunas cosas con su libro. Muchas gracias. Y entonces, bueno, pues pienso que está bien que lo leamos y que lo transmitamos a otra gente, aunque sean profesionales de la salud que teóricamente dan por sabido, por conocido muchas de estas cosas. Yo quería hacer dos pequeñas matizaciones y una pregunta. Dice usted en la página 23, nuestro comportamiento no es fruto directo de la educación recibida, al menos en su 99,9% básico. Sí. Entonces, a la inversa está diciendo que es genética el 99,9% de nuestro comportamiento. No sé, entonces, yo sí, simplemente quería hacer una matización de que esto es el comportamiento es una cosa que tenemos que abordarla desde un punto de vista más holístico, porque si no, no tendríamos nada que hacer con ese 0,1% nada más. No, es que ese 0,1% es lo cultural, y lo cultural es importantísimo. Pero claro, si nos ponemos a pensar en todo lo que hacemos al día, respiramos, comemos, nuestras células están funcionando continuamente, intercambiamos gases, filtramos, andamos, todo este tipo de cosas las estamos haciendo continuamente, y eso es la mayor parte de nuestra actividad. Lo que pasa es que ese 0,1% es maravilloso, y es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces es importantísimo, es importantísimo. Lo que pasa es que yo pienso que quizás sería algo más de ese 0,1%. Sí. Aparte de, no estoy entrando en estilo de vida, estilo educativo, sino en oportunidades. Por ejemplo, los que somos médicos o pediatras sabemos que uno puede tener una predisposición genética, por ejemplo, para ser diabético, pero si no tienes en un determinado momento a lo mejor una infección por varicela,
pues no desarrollas la diabetes. Indudablemente. Tú tienes una fenilcetonuria y vives en un sitio donde no te pueden quitar la fenilalanina y eres un desgraciado. Totalmente. Sin embargo, el entorno hace muchísimo. La educación, en fin, el ambiente y sobre todo en las cosas que son poligénicas, porque dice, la ansiedad, por ejemplo, ¿cómo se puede modificar? Vale, tiene una predisposición genética, la esquizofrenia, tal, pero con un ambiente, con un entorno, con una educación... Absolutamente. No solamente te doy la razón, sino yo tengo 2 hijas y las 2 son adoptadas. Lo importante que es el entorno y lo importante que fue en su momento las primeras etapas de su vida fue crucial. Te doy toda la razón, pero sigue siendo todo eso que nos da la potencialidad de hacer muchísimas cosas, sigue siendo, si nos paramos a pensar en todo lo que hacemos punto a punto, es que hacemos un montón de cosas a las que no le damos realmente, no puntúa en el ranking porque las damos por hechas, pero son muchísimas, que son todas las biológicas. Eso es lo que he pretendido decir con eso, nada más. Pero es que la parte, digamos, que desarrolla nuestra potencialidad, que es al fin y al cabo lo que nos va a garantizar una personalidad y un papel en el mundo social, eso es. Estoy de acuerdo que si no, muchos biólogos, muchos médicos, muchos psicólogos, muchos educadores casi que no tendríamos razón de existir, no he querido decir eso con esa... Todo lo contrario. Vale. Pero es un poco... es puro dato cuantitativo. Después lo cualitativo es quizás mucho más relevante, ¿no? Podemos matizarlo así. Yo si puedo intervenir un segundo en relación a esto. Sí. Yo creo que es razonable, ¿no?, discutir en cuanto a los porcentajes. Es un trabajo difícil, que es 99 versus 1, 99,9 versus 0,1, etcétera, etcétera. Ahí hay una simetría clara. Y creo que Mevi lo ha precisado muy bien, ¿no? Creo que digamos, el paquete gordo, sea cual sea el porcentaje, no debemos reducirlo a eso que llamamos de manera genérica la genética, porque es solamente una parte importante en algunos casos, en otros casos mucho menos importante de lo que parece. Y Mevi yo creo que lo ha dicho bien, la biología en sentido amplio, ¿no? Para algunos de nosotros que trabajamos en el laboratorio y que estudiamos la activación de los genes y la transcripción, es una parte de los estudios genéticos, pues a veces uno se sorprende como células que aparentemente son distintas desde el punto de vista de los genes que tienen activos, a veces hacen básicamente lo mismo, y desde un punto de vista, eso que nosotros llamamos fenotípico, ¿no?, del aspecto de la célula no parece esencialmente diferente, y como muchas veces un cambio minúsculo en la actividad genética es capaz de conseguir células que son completamente distintas, ¿no? Pero bueno, sí, la cosa esta de evitar el reduccionismo de la genética, que a veces es muy peligroso también. De todas formas, muy pocos genes que realmente no tengan una manifestación dependiente del ambiente efectivo en el que se encuentran. Quizás los grupos sanguíneos, ¿no?, que con independencia de ese medio en el cual se van a desarrollar, siempre van a manifestarse igual, ¿no? Pero el resto, bueno, pues hay una heredabilidad genética, pero también una variación ecofenotípica, ¿no? La otra matización que quería hacer, porque dice que es muy injusto que la mujer, claro, nace con los ovocitos y tal, y tiene, digamos, como una obsolescencia programada, y parece que al hombre esto no le pasa, pero los estudios, bueno, muchos estudios, yo ahí le doy un poco la razón a Paul, que el hombre a partir de los 40 años claramente la calidad de su esperma va disminuyendo, y no quizá como la mujer produciéndose aneuploidías, pero sí que se produce en padres de edades tardías, con muchísima más frecuencia, mutaciones, o por ejemplo en el trastorno del espectro autista está claro que los padres por encima de 50 años tienen un riesgo relativo de unos 79, unos 80 y algo, o sea que tampoco el hombre se salva absolutamente de los problemas del envejecimiento. En ese no, sentido, está claro, toda función fisiológica con la edad vamos cayendo en todo, ¿no? Y todo, pero no es comparable, o sea, el descenso en la calidad y en la cantidad de espermatozoides también, que se reduce mucho con la edad en el caso de los hombres,
la reducción de la potencialidad reproductiva no es comparable como en el caso de la mujer, porque además con la menopausia es que directamente se acaba, vamos. Y por último, la pregunta que le quería hacer, me ha llamado mucho la atención que comenta que los problemas placentarios en la primera fase afectan más a los fetos femeninos, a los XX, y en cambio los problemas placentarios en las etapas tardías afectan más a los varones, y que eso refiere que tiene mucha importancia de cara a los embarazos que ahora se producen, más, diríamos, artificiales y tal. Pero no sé, desde el punto de vista biológico, ¿por qué eso se produce? No lo sé. Eso es un trabajo que apunté ese dato porque era muy reciente esa aportación bibliográfica, pero realmente es un campo que está empezando a conocerse. Y ahí yo creo que todavía hay muchísimo. Lo estuve de hecho dudando, ¿lo pongo o no lo pongo? Pero siempre es mejor arriesgar, poner. Pero yo creo que ahí todavía tiene mucho que decirse. Eso es una cosa que está muy empezando a conocerse. Si te fijas en la referencia, es muy, no lo recuerdo ahora mismo, pero es muy, muy actual. Y muchas gracias, me ha gustado mucho tu intervención. Buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarle a usted una cosa, y es, actualmente estamos con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a nivel de biología, va a haber avances, o están ya avances tecnológicos en el campo de la reproducción, en el campo de la selección, a lo mejor ya, y de la evolución humana. Ya no va a ser, parece ser, tanto la selección natural, va a dar paso a otro tipo de selección, una vez que se conoce el gen o el genoma humano. Y eso cómo nos va a afectar a las mujeres, que yo como mujer, desde el punto de vista de nuestro sexo biológico, y bueno, luego habrá nuestra conducta, y socialmente también, me imagino, ¿eh? Bueno, todo lo que afecta al genoma nos afecta por igual a hombres y mujeres. Es decir, nosotros no evolucionamos de manera independiente al otro sexo, con lo cual lo que ocurra nos va a ocurrir para toda la especie. Otras cosas, tú cuando te reproduces, el nuevo ser que se va a formar o va a ser XX o va a ser XY, pero la X la lleva. O sea que hay una unicidad en las características que vayan cambiando. En cuanto a la actuación concreta de la inteligencia artificial, más que la inteligencia artificial, ya hoy día sí que es posible controlar. Lo que pasa que está por en medio la cuestión de si éticamente se debe hacer o no, pero con los sistemas CRISPR de edición genética ya hoy día es factible biológicamente editar los genes de la misma manera que editas un texto en Word. Cortas, pegas, cambias y puedes hacer lo que te dé la gana. De acuerdo que técnicamente hay que pulir un poquito la técnica. No es lo mismo hacerlo en una mosca que hacerlo en un ser humano, pero simplemente es cuestión de complejidad y de desarrollar más la técnica. Eso es factible hoy día. Lo que pasa es que entramos en otro capítulo, y es el capítulo de la ética para hacer este tipo de cosas. También te digo que es un tema muy candente, porque el concepto de ética que tenemos, por ejemplo, en Europa no coincide para nada con el concepto de ética que se tiene, por ejemplo, en China. De hecho, se están muchos genéticos yendo para allá. ¿Por qué? Porque le pagan una pasta tremenda y pueden hacer cosas que aquí no pueden hacer. Ese es otro tema. Vamos a hacer un Ciencia en Perspectiva, que es la otra actividad que hago de divulgación científica, de ese tema, que es apasionante. Indudablemente eso es fascinante. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta al final de la sala. Al final de la sala. Allí, eso. Hola. Hola. Bueno, aún no he leído el libro, me lo leeré, pero he disfrutado un montón de la charla y el debate. Muchas gracias. Ya cuando escuché la primera vez hablar sobre el libro, que le escuché a Miguel Ángel en una
un encuentro de compañeros que hicimos en la facultad. Ya el título me resultó interesante, ¿no? O sea que creo que está muy bien puesto. A mí la reflexión que me sugiere es, por un lado, recoger algo que está muy de actualidad, que es decir que nuestra sociedad es heteropatriarcal, ¿no? Y que estamos en una sociedad machista. Y a mí como biólogo, esto digamos me lo guardo generalmente para mí, porque no tengo otros biólogos con los que compartir cerca. A mí la reflexión que me sale es, sí, en el ser humano la evolución ha sido machista. Es decir, que un poco descarga responsabilidad porque parece que es el hombre el que ha planeado esto, ¿no? Más allá de esto, que puede ser compartido o no, o ya cada uno haga con ello lo que quiera, lo que me resulta interesante es que en el título del libro hay como dos planos en el que la evolución se ve de manifiesto, ¿no? Porque estamos por un lado hablando del sexo y de cómo el sexo ha evolucionado en el ser humano, y vale, podemos decir que hay una simetría, como ha dicho el compañero, que creo que ha apuntado muy bien, pero lo interesante es que después podemos escribir sobre ello, podemos hacer charlas sobre ello, debatir sobre ello y ponerle el título de injusto. Y entonces, como sociedad, con la evolución operando a nivel cultural y también a nivel científico y a todos los niveles que opera la evolución, podemos influir sobre cómo evoluciona el sexo. Es decir, si a partir de libros como el de usted se empieza a investigar más en enfermedades o cosas que tienen que ver con la salud de la mujer, estamos influyendo en cómo la evolución opera a futuro. Y sí, te digo. Sí, pues. Es que, antes de que se me olvide, es que es muy interesante. La diferencia entre la evolución biológica y la evolución cultural es que la evolución biológica no es direccional, mientras que la cultural sí. Eso es súper interesante. Ahí sí que podemos tener un objetivo a priorístico de paliar de alguna manera esa injusticia biológica. Y eso es súper interesante lo que está diciendo. Pero sí influye al final sobre la evolución biológica de la especie. Siempre y cuando tú no toques el genoma, ¿no? No, pero sí a partir de nuestras conductas, de cómo estamos operando a nivel científico, cómo eso afecta a las políticas de salud, cómo eso afecta a las políticas sociales. Eso no lo puedes transmitir genéticamente, a no ser que edites el genoma. Sí, pero estamos influyendo en cómo la especie humana prospera en el tiempo. Entonces, al final estamos influyendo sobre la selección. Bueno, sí, nosotros estábamos haciendo una selección natural artificial, si quieres. A eso me refiero. En eso sí, claro. En eso su libro, por ejemplo. En realidad hay autores que hablan de que los humanos nos autodomesticamos desde el momento en que se inició la agricultura y con ella la sedentarización de las poblaciones y el crecimiento exponencial y el aumento de densidad poblacional, porque claro, eso llevó a un problema de pequeñas bandas de cazadores-recolectores relativamente aisladas, con mínimo intercambio, pues pasamos a convivir, a coexistir con individuos con los cuales no teníamos ninguna relación directa, ¿no? Y eso, bueno, pues en nuestros parientes vivos más próximos da problemas. Los chimpancés no pueden rebasar los 100, 150 individuos en una banda porque termina habiendo conflictos letales, ¿no? ¿Cómo se hizo eso? Pues nos autodomesticamos muy posiblemente pues acabando con aquellos individuos más violentos. Eso por supuesto, ahí sí que y ahí hay incluso investigadores muy serios que hablan de infanticidios selectivos de aquellos individuos que no se distinguían precisamente por su hábito de sociabilidad, ¿no? Claro, pues de esa forma, digamos, de alguna manera. Naturalmente, desde luego que nos hemos seleccionado y hemos evolucionado. Si dijéramos que el sexo es asimétrico, pues se está influyendo menos que si decimos que el sexo es injusto, generamos conciencia social y al final estamos generando, pues eso. Hombre, sería estupendo. Sería rebasar por goleada los objetivos que me he propuesto con el libro. Imagínate. Claro, pero es un poco me encanta la idea, ya te lo digo. Traer esa idea, o sea, por un lado que lo que ha generado que tengamos una sociedad machista es la evolución.
y que nosotros... Bueno, yo no lo consideraría machista, yo lo considero, estoy analizando el fenómeno desde el puro punto de vista reproductivo. Habrá que ver en otro, porque fíjate, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el hecho de que los hombres sean más fuertes, tradicionalmente y en casi todas las civilizaciones le ha tocado la terrible papeleta de ser los soldados, por ejemplo. Joder, pues eso es una injusticia de mucho cuidado. Yo me he ceñido al tema reproductivo, pero ahí habría, bueno, infinitos temas para tocar, pero muy interesante. Es muy interesante lo que comentas, gracias. Sí, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, yo creo que hemos rebasado. ¿Sí? ¿Quieres decir algo Sí. para acabar? Sí. Yo quiero decir que le tenía mucho miedo al día de hoy. Cuando hemos tenido, afortunadamente tengo muchas cosas en relación con mi libro, presentaciones, debate, entrevistas y tal, pero hoy le tenía realmente miedo emocionado, miedo positivo, pero tenía mucho miedo porque realmente quien me iba a preguntar era gente que sabía mucho del tema y que sé positivamente que, aunque me quieren mucho, cuando hay que dar caña son inmisericordias con quien sea, porque así deben ser los científicos. Entonces me siento muy bien, muy agradecida, y a todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Me habéis hecho pasar una tarde estupenda. Gracias. Muchas gracias a la autora. Y gracias, por supuesto, a vosotros tres. Gracias a la autora, gracias a la mesa, gracias a los asistentes, y esperamos veros en el próximo, ¿no? Nos vemos en el próximo, que va a ser sobre Michel Houellebecq. El próximo libro es Sumisión, tela marinera, de debate, y ya van a ser aquí porque afortunadamente ya está de nuevo operativo esta magnífica sede, y será, no recuerdo el día, pero os lo haré saber, a las 5:30 también. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.